todos conocéis, creo, el grupo de reflexión. Sabéis que este grupo lo creamos hace ya más de 2 años. Fue un compromiso que cuando entramos la actual Junta pues tomamos, y está compuesto pues por una serie de personas independientes, con criterio, con prestigio, capaces de mantener su opinión, que para eso están, con la intención de debatir sobre temas de futuro que de alguna forma directa o indirectamente pueden afectar a nuestro sector y a la sociedad. La verdad es que desde que empezamos yo quiero aprovechar aquí para agradecer muy efusivamente a todos ellos su dedicación, a Paco Marín su coordinación, porque la verdad es que no es nada fácil con personas de su nivel y de su ocupación pues mantener los ritmos como se han mantenido. Tenéis a la puerta un pequeño brochure, no me sale la palabra en castellano, no sé, a ver, con 21 píldoras que son las que se han publicado hasta ahora. Ya sabéis que cada mes, con un acuerdo que tenemos con, voy a quitarme esto, con 5 días se publica una píldora. Creo que vale la pena que le echéis un vistazo porque veréis que se tocan un abanico de temas muy amplio y creo que es muy interesante. Y con eso hacemos también una aportación a la sociedad, que creemos que es una de las cosas pues, que también nos corresponde. Recientemente hemos empezado uno de los temas que estamos abordando, ya lo hemos abordado en las 2 últimas píldoras, se refiere justamente a la sostenibilidad, que es uno de los temas clave en el encuentro de este año. Y bueno, es tanto como ayer comentábamos en la mesa de CEOs que me tocó coordinar o moderar. Como visteis, la sostenibilidad tiene muchas caras, muchas aristas, y eso es algo que en las conversaciones del grupo de reflexión hemos descubierto hasta el extremo de decidir pues, abrir una serie de píldoras dedicadas a ello. Bueno, esto es la Champions, de manera que le dejo ya a Paco que tome la palabra. Muchas gracias otra vez a todos por estar aquí y estoy seguro que nos va a defraudar. Muchas gracias, Pedro. Pues muchas gracias, Pedro. Somos la primera, digamos, mesa redonda que, digamos, no hay que agradecer a Ametic que nos deje actuar, porque estamos en casa. Nosotros jugamos en terreno propio, dicho con simpatía. Me toca el honor, la verdad, el honor, y la suerte. Yo diría que, bueno, es una suerte tremenda tener de compañeros en el grupo de reflexión a las personalidades que dedican su tiempo a pensar y a escribir y a tomar el compromiso de decir cosas, que no es tan sencillo, porque todos sabemos que bla, 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 es muy fácil, pero cuando hay que ponerlo negro sobre blanco y empezamos a pensar si esa palabra, esa expresión es correcta, es complicado. Pero las personas, las mujeres y los hombres que constituimos este grupo de reflexión han aceptado el riesgo de decir cosas sometidas a 2 reglas estrictas. La primera es que queremos hablar de innovación, de industrialización, de competitividad. Es decir, tenemos foco, no estamos dispersos. Sabemos que queremos que Ametic, y puesto que nos lo han pedido así, tenga referentes para hablar, para posicionarse en sus órganos de gobierno sobre estos temas: industrialización, innovación, competitividad. Pero también tenemos claro la segunda premisa, y lo digo otra vez, ya creo que lo dije el año pasado, sabemos perfectamente que nuestras opiniones no son conflictivas y no deben de ser ocupando los territorios de los órganos de gobierno y de las comisiones, los grupos de trabajo. La vida orgánica de Ametic tiene sus mecanismos de comunicación. Nosotros somos una especie, digamos, de, no sé cómo decirlo, burbuja, que nos gusta incordiar de alguna manera, meter alguna pullita, y creo que alguna de esas vamos a tener hoy. Por eso, sinceramente, espero que no os resulte irrelevante este tema.
Ha dicho Pedro, hemos hecho 21. Llevamos 24 meses, hemos hecho 21 píldoras. Eso significa que este grupo trabaja todos los meses del año, porque claro, en agosto y eso no, pero es decir, trabajan todos los meses del año, y además trabajan de una manera muy cooperativa. Quiero decir, aquí se decide el tema, se discute el tema, se revisa el tema y se acuerda el tema. Es decir, hay una verdadera elaboración del grupo colectiva. Y eso es bonito. Es bonito porque nos da un estupendo elemento de dinamismo. No se espolea mucho. Hemos hablado de si el estado del bienestar en el siglo XXI debe de someterse a las reglas actuales, si las inversiones en I+D tienen que ver con lo que hay, si el empleo y el talento y los empleadores están de acuerdo con nuestras reglas, si Europa está en nuestros objetivos. Es decir, y ahí esos 21 reflexiones están en ese papel, en ese brochure que os recomiendo que os llevéis para casa, porque está constituyendo ya una corriente de opinión importante. Vamos en el año 2021 dijimos sostenibilidad, y cuidado, dijimos sostenibilidad planetaria. Y nos hemos distribuido los temas para hacer, en este caso concreto, 6 visiones distintas de esta sostenibilidad. Y esto lo hicimos mucho antes de conocer todo lo que están pasando aquí. Y entonces empezamos a hablar de que no era la sostenibilidad un problema medioambiental solamente. Había vertientes sociales, había vertientes financieras, había vertientes de gobernanza, había vertientes de oportunidad, había vertientes de medio ambiente, efectivamente. Es decir, era un poliedro muy, muy complejo. Y, por tanto, nos dividimos la materia. Ya se han publicado 2. Una primera que era el paraguas. Todo esto está metido dentro de un contexto, el papel del hombre, que es una especie que ha sido capaz de hacer algo tremendo, que es controlar, es la única especie que es capaz de controlarse y de controlar a los demás, pero también a su vez de depredar. Ha depredado sus propios elementos, ¿no? Como sabéis que Harari nos dijo en su libro magnífico. Es decir, hemos hecho un paraguas. Y la primera píldora que es ni más ni menos que la parte social, ¿no? Que luego cada uno de mis compañeros os van a dar algún brochazo. Hoy no estamos todos arriba porque el COVID no nos ha dejado que estemos todos. Entonces estamos los que nos han dejado. 4, el moderador, y hemos hecho algo, obviamente, que hay que hacer, y es respetar el género, la paridad de género. 2 mujeres, 2 señoras importantes, 2 hombres importantes. A mí me parece que lo más... yo no voy a suplir las explicaciones que cada uno de mis compañeros van a decir, no voy a abusar, pero sí quiero recalcar 2 cosas. De lo que oímos ayer, que no estábamos enterados, podemos afirmar algo tremendo, y es que hay convergencia con lo que dijeron los CEOs ayer, pilotados por Pedro. Hay convergencia muy fuerte. Se decían cosas que nosotros hemos discutido, y eso produce una enorme satisfacción porque te deja ver que nuestro enfoque no es abstracto, no es concreto, no es la problemática de una compañía concreta, pero tiene universalidad y cubre todo el contexto. Y a mí me encantó que ayer los CEOs básicamente estuvieran diciendo cosas que nosotros hemos compartido. Y lo segundo que me parece importante decir es que nosotros estamos plenamente convencidos de que nos toca jugar un papel protagonista. Esta sostenibilidad planetaria requiere de innovación, tecnología, cooperación, sector tecnológico, AMETIC, mujeres, hombres, que tenemos una responsabilidad ineludible. Nosotros no podemos renunciar. Y yo creo que ayer también se dijo, por alguno de los participantes, no hay una acción a esperar que otros hagan. Somos nosotros los que tenemos que hacer, como partícipes de un sector tecnológico que tiene la responsabilidad de cambiar un planeta que, si no, va a tener serios problemas. Para hablar de todo esto, vamos a escuchar a mis colegas, que
insisto, verbalizan esta opinión que no es la suya, es la del colectivo que ha discutido, ha revisado, ha aprobado el tema. Vamos a empezar, como no puede ser de otra manera, por Guillermo de Ronsoro, por aquello de que vamos en un orden. Guillermo es ingeniero industrial, es exdecano y profesor de gestión de la innovación, economía, empresa y estrategia de Desto Business School. Y además, bueno, todos los que están aquí, evidentemente, se podrían ahorrar la presentación, pero es dentro de lo que serían las personas que piensan en esto, pues una autoridad. Guillermo, todo tuyo. Bueno, rápidamente, porque yo creo que sobre todo es dejaros alguna reflexión que os haga, que os mueva a pensar en estos próximos días, semanas y meses, ¿no? La semana que viene, el Banco Central Europeo emitirá su informe que básicamente, adelantándome, estoy haciendo un poquito de bola de cristal, pero básicamente va a decir que la economía en Europa se está recuperando más rápido de lo que esperábamos, o sea que eso es una buena noticia. Este año estamos mejorando las expectativas sobre cómo iba a ser la recuperación. Y nos dirá también que hay una cierta preocupación porque la inflación está subiendo, ¿no? Algo que es posible que acabe en España este año en el 3%. Claro, una economía que se va calentando y una inflación que va subiendo, en la ortodoxia monetaria llevaría a subir los tipos de interés. Subir los tipos de interés quiere decir que el gasto público, que indexa el sueldo de los funcionarios o las pensiones al IPC, pues el año que viene tendrá un... Y quiere decir también que se elevará el tipo de interés y que, por lo tanto, los intereses de la deuda que estamos acumulando empezará a costar dinero. Y entonces, lo que dirá también el Banco Central Europeo es: nos preocupan los países de Europa que están muy endeudados y van a tener que demostrarnos ajustes para sostener su estado del bienestar. Esto va a pasar la semana que viene, el jueves que viene. Si os acordáis todavía, mirad la prensa y es el anuncio de lo que todavía no va a explotar, pues porque explotará en 2022, cuando acabe Next Generation y se acabe ya todo esto, pero viene un ajuste severo del estado del bienestar que no podemos sostener, ¿no? En el contexto de la jubilación del baby boom y tal. Ahora mismo lo tenemos un poquito aparcado por el COVID, estamos incrementando la deuda. Tenemos un reto, todos los países europeos, no es un problema de España, es un problema de Europa, para sostener el estado del bienestar, en esta década en particular. Y eso hace que haya una reflexión colectiva que dice, bueno, pues por supuesto esto es un problema de la administración pública que tiene que adoptar políticas para abordar este asunto. Dice, pero no podemos dejarle solo, ¿no? Por supuesto los ciudadanos tendremos que apretarnos el cinturón, dice, pero las empresas es importante que aborden este problema de aguantar la sociedad. Porque si queremos ser sostenibles, que es el reto que tenemos por delante, si la sociedad se nos viene abajo, difícilmente el resto aguantará. Esto que vemos venir no es un constipado. Esto es una enfermedad grave. Esto es un problema severo, duro, ¿no? Y hay una tentación, si a una persona se le diagnostica un cáncer, pues puede decir, mira, oye, ponte un poco de maquillaje y, bueno, pues así vas pasando, la gente no tal, tú puedes seguir viviendo tu vida razonablemente parecido, Y hay una tentación en las empresas que tenemos tantos problemas de decir, bueno, esto sí, de la sostenibilidad social, de ayudar a los retos sociales. Bueno, sí, bueno, hay que parecer que nos preocupa y tal, pero bueno, oye, la cuenta de resultados, tal, bastantes líos tenemos para preocuparnos de verdad de este asunto, ¿no? Y lo que pasa es que si cometiésemos ese error, pues veríamos que dentro de unos años es tarde ya para reaccionar, ¿no? Hay una dimensión, además, que afecta de manera muy sustancial al mundo digital, porque hay una de las grandes transformaciones que tenemos que abordar como sociedad, que es la transformación digital, ¿no? Y hay una opción que es decir, bueno, pues a partir de los 40, 45, 50 años, todo el que no esté adaptado, bueno, pues regulación de empleo o ERE o lo que sea, y que se vayan quedando orillados y que lo sujeta ahí pues las pensiones o tal. Bueno, claro, si hacemos esto en una población que además tenemos ahí cohortes muy numerosas de personas, y yo creo que AMETIC está haciendo una labor formidable de sensibilización, de buscar soluciones, de proponer soluciones. Es decir, que ya sé que estoy predicando en empresas que estáis haciendo una labor extraordinaria. Y aún así,
en el grupo de reflexión pensábamos que era importante dejar este acento de decir, esto de la sostenibilidad social, esto de que las empresas nos tomemos en serio el que los problemas sociales son problemas nuestros también, y no podemos decir, bueno, ya se ocupará la Administración. O sea, no, y aquí hay dimensiones como es la que acabo de mencionar, la prejubilación de gente que decimos, bueno, qué cómodo, aquí el preocuparse de formar digitalmente a las personas para que no se nos queden por el camino. Por supuesto, encontrar la forma de colaborar con los problemas que tiene la sociedad próxima a cada una de nuestras empresas, a nuestros entornos locales. Por supuesto, los jóvenes, que son un colectivo social que en este momento está encontrando dificultades que cuando nosotros lo fuimos no tuvimos en cuanto a su incorporación al mercado laboral. Bueno, este es el mensaje. El mensaje es que hay que tomárselo muy en serio, que esto no vale con maquillaje, que aquí hay que aplicar medidas. O sea, que hay que mentalizarnos y tenemos que profundizar en este reto que tenemos por delante, que es, por supuesto, de todos, de la Administración, pero es de las empresas y singularmente de las empresas digitales, ¿no? Felicitar a METIC por todo lo que ya estáis haciendo. Gracias, Guillermo. Es muy relevante cuando discutimos esta píldora. Todos fuimos conscientes de que estábamos diciendo algo que, cuidado, a algunas personas que podrían no entender el mensaje les podría doler, porque parecía que estábamos hablando de algo que tiene. Pero es que, claro, cuando uno asocia, digamos, la innovación tecnológica a la política que se hace con los distribuidores de comida o a las cocinas recientes que están implantando en las periferias de las ciudades donde se cocina a temperaturas altísimas y no hay ventanas, bueno, creemos que debemos de ser exigentes como AMETIC y como sector avanzado, que no se puede confundir el emprendimiento con un empleo de no calidad. Y creemos que eso es sostenibilidad social. Y por eso nos hemos atrevido a apuntar este tema. Pero hay otras funciones. Y le pido a Emma Fernández, que tampoco, bueno, Emma Fernández es en el sector algo muy conocido, es consejera de muchísimas cosas, pero sobre todo es vicepresidenta de la Fundación ASTI, que está realmente muy en boga últimamente y que enhorabuena por lo que te toca, Emma. A Emma y a Sara le vamos a pedir que nos hablen del aspecto más gobernanza, digamos, gestión de ese tipo de sostenibilidad, porque tiene una faceta muy importante. Así que, Emma, por favor, lo que tú nos cuentes al respecto. Bueno, buenas tardes a todos y para mí es una satisfacción un año más estar aquí y precisamente en presencial y en 3D, que agradezco de manera especial, pues después de que este año hemos visto a todos los miembros del grupo de trabajo con mucha frecuencia en plano, pues vernos como grupo aquí todos juntos, pues quiero celebrarlo y veros también a todos los que estáis aquí, agradeceros vuestra presencia. No puedo estar más de acuerdo con lo que ha dicho Guillermo y voy a empezar haciéndome eco con lo que ayer decía Luis Céspedes precisamente en la mesa de CEOs que ha comentado Paco. Luis decía, es que este tema de la responsabilidad corporativa es un tema viejo. Vamos a decir, es un tema que lleva muchos años encima de la mesa. Y si pensamos en España, pues ya a finales de los 90, principios del 2000, las compañías empezaron a hablar de responsabilidad social corporativa. Entre 2000 y 2003 se empezaron a publicar los informes anuales de sostenibilidad, pero que no formaban parte de las cuentas anuales y de alguna manera se empezó a tener la conciencia de que había que reportar las relaciones de las empresas con el tercer sector y también el impacto medioambiental. Entonces, esto es algo que empieza aquí en España, en Estados Unidos lleva más tiempo, pero aquí en España es algo de comienzos de los 2000. Se vincula mucho en ese momento a lo que es la marca y la reputación y, de hecho, la gestión de la responsabilidad corporativa se inicia con una dependencia clara de los departamentos de marketing y de los departamentos de relaciones institucionales. Pero lo que ha sucedido desde principios del 2000 a hoy es que ha sido algo verdaderamente impensable. Y especialmente en los últimos 4 años hemos vivido una aceleración de todos estos temas sin precedentes. Y yo quería comentar
3 ámbitos que yo creo que hacen que esto se haya acelerado. El primer punto es que realmente los riesgos medioambientales y sociales han aumentado, pues bueno, es que a las pruebas nos remitimos. Lo que hemos vivido en estos últimos 2 años. Cuando ves el informe del World Economic Forum sobre riesgos globales, en el último informe los 5 primeros riesgos tienen un carácter medioambiental y social y de los 10 primeros 7 son riesgos sociales. Este es un informe que las empresas tenemos que tener en cuenta a la hora de evaluar los riesgos. Y los riesgos tienen también otro elemento, que ya sabéis que la vida es una moneda de 2 caras, por un lado están los riesgos, por otro las oportunidades. Y efectivamente todos estos riesgos sociales, medioambientales que se ponen encima de la mesa también están siendo una oportunidad para las empresas para hacer negocio. Y hay mucho dinero asociado a la solución de estos problemas y de estos riesgos. Entonces, el primer tema es que hay una oportunidad de negocio que ha hecho que esto tenga un mayor enfoque por parte de la comunidad inversora. La comunidad inversora y los mercados de capitales son la segunda palanca que nos ha traído el ESG a la mesa a las empresas. Después de la crisis de 2008, tenéis que daros cuenta que llevamos 10 años en los que hemos pasado de un mundo de crisis, y eso sabe Guillermo y Xavi mucho mejor que yo, de crisis locales, regionales y relativamente moderadas después de la Segunda Guerra Mundial, a que llevamos en menos de 10 años 2 crisis mundiales sistémicas y, según todos los analistas, sin precedentes. Que esta es una de estas frases en la que además, digamos, las 5 jornadas bursátiles donde se ha dado un problema mayor, 2 han sido en marzo del año pasado, a lo largo de la historia de la bolsa. Entonces, ¿qué pasa con los mercados? Que después de la crisis del 2008, los mercados de capitales y las instituciones financieras se asustan, aumenta la regulación de todo este tipo de instituciones, el gobierno corporativo de lo financiero se ha traspasado al resto de las empresas y resulta que nos hemos encontrado los principios de inversión responsable, en el cual los fondos de inversión han introducido información no financiera para las decisiones de inversión. Y en el último año, el 70%, o sea, los fondos de inversión responsable han batido en un 70% a sus homólogos, digamos, no responsables. Entonces, aquí tenemos un impulso por parte de BlackRock, por parte de otra serie de agentes de la comunidad inversora que están obligando a las empresas cotizadas a reportar la información no financiera con mayor calidad. Y en los últimos 3 años, a esta, vamos a llamar, fiesta, se ha unido la regulación. La avalancha regulatoria que se nos viene encima, bueno, que ya es una realidad, porque no sé si sabéis que solo del 2015 aquí se ha multiplicado por 2 la regulación que tiene que ver con el ESG, con Environmental, Social y Governance. Solo en el 2018 se aprobaron 170 normas de carácter global que tenían que ver con estos temas. En este momento hay encima de la mesa en torno a 580 propuestas globales que afectan a la gobernanza de las compañías y los consejos de administración, y el 62% de esas normas son europeas, son de nuestro contexto. Nos vienen encima las taxonomías, tenemos ya aquí todo lo que tiene que ver tanto la gestión, digamos, de capitales responsable como la de deuda. O sea, hoy en día, ¿qué es lo que ha sucedido? Hablábamos de que el ESG lo gestionaba las relaciones institucionales, hoy la gestiona la dirección financiera. Y hemos visto en los últimos meses numerosas compañías donde la responsabilidad ESG ha pasado al CFO. ¿Por qué? Porque los códigos de buen gobierno exigen que la supervisión de la sostenibilidad es una responsabilidad indelegable del Consejo y que, por tanto, tiene que reportarse como parte de las cuentas anuales y, por tanto, es el director financiero el que tiene que integrar toda esta información como parte del sistema de gestión. Muchas compañías del IBEX 35 principalmente están preparadas y hay algunas de ellas que llevan entre 15 y 17 años en España en los índices de sostenibilidad como el Dow Jones o el FTSE4Good. Pues sí, hay muchos ejemplos de compañías españolas, pero es que al resto de compañías nos coge un poquito descolocados. Y es verdad que hay mucha gente que piensa que esto es greenwashing, pero yo coincido con Guillermo. Esto va a ser
las empresas están en el centro del escrutinio público, político, y, por supuesto, de la comunidad inversora, y las exigencias del papel de las empresas van a ser cada vez mayor. De hecho, las empresas, de alguna manera, están reflexionando sobre los temas del capitalismo responsable y de los stakeholders a través del Business Roundtable o del manifiesto del World Economic Forum. Y bueno, los distintos ejes son verdaderamente importantes y necesitan mucha gestión. Y si me permitís, le voy a pasar la palabra a Sara, que esta píldora Sí, pues, yo creo que la escribimos entre las dos y ella tiene mucho que decir de determinados aspectos concretos. Gracias, Emma. Sara nos va a dar no otra cara de la moneda, la misma cara de un poliedro muy múltiple. Sara es economista. Los que hablábamos antes éramos ingenieros, me parece que teníamos ese... Pero hay economistas en el grupo de reflexión y muy buenos, entre ellos Sara de la Rica, que es presidenta de un instituto que se dedica muchísimo al análisis de lo que tiene que ver con el mundo laboral, el tema del empleo y SEAC. Sara, continúa con esta magnífica explicación. Bueno, encantada de ver otra vez a los colegas, a los amigos, porque ya nos hemos convertido en un grupo de amigos, la verdad, que disfrutamos muchísimo discutiendo, hablando y compartiendo. La verdad es que la parte de sostenibilidad, a mí desde mi trabajo, que es la Fundación ISEAC, me pilla un poco lejos. Pero es verdad que he tenido una especie de aprendizaje rápido, pues porque he entrado en el Consejo de Iberdrola hace 2 años y ahora me ha tocado presidir la Comisión de Desarrollo Sostenible. Desde ese punto de vista es verdad que yo tengo una visión muy parcial, que es solamente cómo una gran compañía está operando. Pero de alguna manera, como las grandes tecnológicas creo que tienen que traccionar el comportamiento y la implementación digital hacia las pequeñas, tengo la fe de que las grandes compañías y los comportamientos en sostenibilidad de las grandes compañías también finalmente traccionen hacia las pequeñas. En ese sentido, hoy, en este momento actual, en este tema de sostenibilidad, sobre todo de la parte no financiera, yo creo que vamos hacia un camino en el cual nos vamos a equiparar a todo el tema de información financiera. Es muy importante para las compañías ahora reportar indicadores de buen gobierno, de buen comportamiento, de buenas prácticas, y eso es sostenibilidad, de transparencia. Si vas a las grandes empresas, ves la cantidad de información que está disponible para todo el mundo. Ni qué decir de los temas ambientales. Y además, sobre todo, lo que se está llegando ahora es a que esa información no financiera se tiene que medir, porque lo que no se mide no se conoce. Están muy medidos todos los indicadores financieros, pero los no financieros no están. Y además hay mucho intangible y, por tanto, difícil de medir. Sin embargo, creo que se está haciendo un gran esfuerzo y, en ese sentido, como muy bien dice Emma, claramente Europa está liderando este movimiento hacia ayudar a medir. ¿Qué es lo que pasa? Pues que ni todas las empresas son iguales, ni todos los sectores son iguales. La emisión de CO2 de una empresa, digamos, de petróleo no tiene nada que ver con una consultora tecnológica. Y entonces hay mucha discusión de cuáles son los indicadores que hay que poner sobre la mesa. Pero se va a ello. Y cuando se empieza a medir, empieza a cambiar el comportamiento. Porque cuando tú te vas viendo retratado, tu estrategia cambia en función de cómo vas a verte retratado. Y a medida que los indicadores avancen en la buena dirección, yo creo que sin ninguna duda la sostenibilidad de las empresas, al menos de las que tengan que estar retratadas, va a aumentar. Y aquí quería yo unir con un aspecto de la sostenibilidad que la ha mencionado un poco, o bastante Guillermo, y es a lo que yo me he dedicado toda mi vida, que es al estudio social, porque aunque soy economista, digamos que no analizo ni la contabilidad ni el área financiera, sino que siempre he analizado los colectivos y los problemas sociales. Entonces, esto es lo que a mí me interesa, la parte social. ¿Y cómo veo la parte social? Pues dentro de las grandes empresas, la parte social es la menos desarrollada. Yo diría que ha habido un impulso en el COVID. Hasta entonces,
a los que mirábamos los indicadores, había cosas tan obvias como el ratio hombre-mujer, el no producir esa esclavitud casi o falta de derechos humanos, cosa que a cualquier persona que creemos en la calidad del empleo, francamente nos parecía una cosa muy menor o por lo menos muy poco cubierta. En la parte del COVID ha habido un incremento hacia el tema de salud y hacia el tema de seguridad. Y ha habido un seguimiento muy importante de las grandes empresas hacia proveer ese tipo de calidad y de seguridad y de bienestar a los trabajadores. Pero se abre ahora, para mí, una vía muy importante. Acaba de entrar los temas de diversidad e inclusión. Y aquí empieza a haber temas de igualdad de oportunidades. Y cuando hablamos de igualdad de oportunidades se abre un melón, porque igualdad de oportunidades es en la contratación, es en tratar de no ser endogámico en la contratación, de ser justo, de coger realmente a las personas que se lo merecen, pero viene también muchísimo la parte de diversidad cultural, que cuesta muchísimo en las empresas y, sin embargo, nos va a dar una enorme riqueza. Pero muchas veces tenemos enorme reticencia a incorporar diversidad cultural de verdad en las empresas. Y para mí, además, creo que a partir de la parte digital, lo que debe de entrar en la parte social, que está muy incipiente, es la parte de formación. Hasta ahora empieza a haber horas de formación, pero va a haber que ver cuántas personas se despiden, cómo se recualifican, cómo hacemos la parte de adaptación continua de los trabajadores. Y eso es calidad del empleo. Y yo pienso, y si somos exigentes, que debemos de ser, lo que tenemos que intentar es empujar para que realmente esa S de la ESG vaya hacia aumentar la calidad del empleo, hacia un empleo inclusivo que permita a todos la igualdad de oportunidades. Si lo consiguen las grandes empresas, se irá traccionando a las pequeñas. No sé con qué velocidad, pero las grandes tienen que empezarlo. Ese era un poco el mensaje que habíamos nosotros sacado en esta última píldora, sobre todo de los comportamientos de ESG de las empresas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sara. Nos preocupa, obviamente, estamos hablando de cosas que son, por decirlo de alguna manera, requieren de esfuerzo, requieren de recursos, y para eso le voy a pedir a Xavi Castillo que haga un ejercicio sencillo, que él es un ingeniero importante, como todo el mundo conocéis, profesor, que nos diga poco más o menos que cómo se financia todo esto. A ver si es capaz de que nos des algún toque de tranquilidad, porque esto es importante, no cabe duda, pero claro, necesita de sus elementos de cómo se financia esto, Xavier. Sí, gracias, Paco. Efectivamente, yo ahora estoy trabajando en la próxima píldora, que el título, la introducción que quería hacer decía ¿hasta qué punto es económicamente posible hacer todo lo que debemos hacer para mitigar el cambio climático? Pero después de oír a Guillermo, yo diría ¿hasta qué punto podemos mantener el estado del bienestar y simultáneamente hacer todo lo que debemos hacer para mitigar el cambio climático? Es todavía más difícil, entiendo yo. Bueno, empezaré con tres noticias muy recientes. La primera es la semana pasada. El IPCC, que es el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, filtró un borrador del Grupo 3, que es el grupo que trabaja en acciones de mitigación del cambio climático. Y, por cierto, yo me he enfocado dentro de sostenibilidad sobre el tema del cambio climático porque no sé si es el más importante, pero es el más urgente que debemos tratar. Y ayer tuvimos la suerte de que Alberto Granados hizo una presentación extraordinaria, presidente de Microsoft España, que empezó precisamente con un gráfico extraído de este informe, del informe del IPCC que se filtró la semana pasada. Y básicamente el informe que se filtró la semana pasada viene a decir que con los datos observados hasta ahora es imposible conseguir los objetivos del Acuerdo de París de 2015. Es imposible, vamos mal. Los objetivos del Acuerdo de París del 2015 eran básicamente limitar, habían varios, pero el más llamativo era limitar el crecimiento de la temperatura media del planeta durante el siglo XXI a 1,5 grados o como máximo 2 grados respecto a la temperatura preindustrial. Y la temperatura preindustrial es la temperatura media de los años 1850-1900. Entonces, el objetivo
del grupo del Acuerdo de París era limitar el crecimiento de la temperatura respecto a la temperatura preindustrial a 1,5 grados o 2 durante el siglo XXI. Bueno, los datos disponibles del informe filtrado la semana pasada, y que ayer salió el gráfico, insisto, es que si no hacemos nada, vamos por el camino de que la temperatura media suba entre 3 y 5 grados, lo cual sería un auténtico desastre. Y de consecuencias totalmente imprevisibles, puesto que nunca ha ocurrido algo parecido en la historia del planeta, ¿no? Y bueno, este documento, a partir de aquí, pues presenta también, puesto que es el documento preparado por el grupo de mitigación, presenta propuestas, presenta alternativas, pathways, les llaman ellos, para que esto no llegue a ocurrir. Y presentan propuestas para actuar sobre el mercado del transporte, sobre los combustibles fósiles, la financiación, transformaciones socioeconómicas para disminuir la demanda, etc. Entonces, primer flash, documento filtrado la semana pasada, vamos mal. Segundo flash, en julio la Comisión Europea anuncia el Fit for 55, que es una serie de medidas legales y proyectos de directivas, 13 proyectos de directivas y reformas legales para que las emisiones de gases de efecto invernadero en Europa en el 2030 sean un 55% inferiores a las de 1990. Es decir, la Comisión Europea está preocupada por todo esto. Y entre estos 13 proyectos de nuevas directivas y reformas legales, pues, por ejemplo, el mercado de los derechos de emisión, esto que está haciendo que suba la factura de la electricidad estos días, se va a ampliar, va a incluir sectores que hoy no están incluidos en el mercado de derechos de emisión. Hoy este mercado de derechos de emisión solo afecta a las empresas que producen electricidad, cemento, siderurgia, etcétera, son unos cuantos sectores. No afecta al transporte, ni por carretera ni al transporte aéreo, no afecta a otros sectores y obviamente la Comisión Europea esto lo va a cambiar y lo va a extender para incorporar otros sectores y para que el precio de los derechos de emisión suban a los que ya están siendo afectados por estos derechos. Y luego pues hay una serie de medidas para poner límites a las emisiones de cada Estado miembro de la Unión límites a la emisión de CO2 del transporte por carretera, de los edificios, del transporte marítimo, de la agricultura, etc. Bueno, están trabajando en todos esos temas. Impuestos ecológicos para empresas que quieran traer a Europa productos fabricados fuera de Europa no sujetos a estas normas. Tendrán que pagar impuestos ecológicos. Y una cuarta medida también, hay más, pero termino con esta cuarta, que es, quieren eliminar la compra de vehículos con motores de combustión interna de aquí 9 años. Sí. No quieren prohibir que circulen por las carreteras porque partimos de un parque muy elevado, pero al menos la venta de vehículos nuevos de aquí 9 años tiene que terminarse. Y para ello pues están trabajando en una serie de baterías fiscales, incluir probablemente los derechos de emisión de estos vehículos en el mercado de los derechos de emisión, etc., ¿no? Y luego también, la semana pasada, una cosa muy curiosa que probablemente ha pasado bastante desapercibida. En los Estados Unidos se dio un paso más. Sabéis que la administración de Joe Biden ha presentado un presupuesto que está dando una serie de pasos bastante al menos desde mi punto de vista, complicados para poder aprobar su presupuesto. Creen que lo podrán aprobar a finales del mes de septiembre, que incluye un plan de 3,5 millones de dólares para hacer diversas cosas, infraestructuras, mejoras sociales, etc. Pero este plan incluye también el Clean Electricity Payment Program y incluye un plan draconiano para reducir las emisiones de CO2 de las empresas productoras de electricidad en los Estados Unidos. Y en concreto el objetivo es que en 9 años, según este plan, quieren eliminar el 80% de las emisiones de CO2 de las empresas que producen electricidad en Estados Unidos. Llegar a 0% en el 35 y 0 emisiones en todos los sectores de la economía en el 2050. Esto está escrito en este presupuesto. Entonces,
Por un lado, tenemos, nos dicen, vamos mal. Hay que hacer cosas mucho más contundentes de las que hemos hecho hasta ahora. Por otra parte, la Comisión Europea, la Administración americana y otros países también están tomando medidas. Será discutible si son suficientes o insuficientes, pero bueno, se están tomando pasos. Pero también para mí lo más chocante es que estamos deseando volver al crecimiento económico como antes. Como si aquí no pasase nada, ¿no? Y claro, esto está generando unas contradicciones enormes, ¿no? Entonces yo solo voy a citar 3. Ha salido varias veces también en estos días. El teletrabajo. Hombre, si a raíz del COVID hemos aprendido a teletrabajar, lo cual ha reducido los desplazamientos de millones de personas, ¿por qué ahora las empresas quieren que la gente vuelva a las oficinas? Hay que aprovechar este aprendizaje y hay que consolidar este ahorro en emisiones que hemos conseguido gracias al teletrabajo durante estos años, ¿no? En lugar de volver a la situación de antes, como muchas empresas pretenden. Si la Comisión Europea pretende eliminar la venta de vehículos con motores de combustión interna de aquí a 9 años, hombre, deberíamos estar haciendo algo. Claro, España tiene un parque de 25 millones de turismos. ¿Cómo se afronta este cambio? De momento no lo estamos afrontando. En el año 2020 las ventas de vehículos eléctricos en España fue del 4,3%, creo recordar. Esto es la suma de vehículos eléctricos con batería más híbridos enchufables. 4,3% de todos los coches que se vendieron el año pasado, cuando en teoría de aquí 9 años ya no deberíamos estar vendiendo ninguno. Bueno, deberíamos estar gestionándolo mejor, ¿no? Y luego, puede ser anecdótico, pero para mí es muy chocante. La Comisión Europea está estudiando cómo ampliar los derechos de emisión al tráfico aéreo, puesto que el transporte y el tráfico aéreo dentro del transporte es un motor importante de emisiones de CO2 y, obviamente, la Comisión Europea lo que pretende es reducir las emisiones del tráfico aéreo en toda Europa. Y aquí estamos planeando ampliar aeropuertos. No sé, como mínimo son contradicciones que no casan muy bien, ¿verdad? Bueno, yo no sé cómo se resolverán estas contradicciones. Yo no tengo la bola de cristal que tú tienes sobre el Banco Central Europeo, pero sí que, sea como sea que se resuelvan estas contradicciones, oye, felicidades, porque sea cual sea el camino que se tome en cualquiera de estos temas, van a ser precisas inversiones inmensas en electrónica y en software. Inmensas. ¿Verdad? Con lo cual, estáis en el sector apropiado. Felicidades. Otra cosa es que habrá con cuidado en qué proyectos se ponen las inversiones. Tenemos unas incertidumbres tremendas para el futuro. Y en cualquier caso, y ahora voy a hilar con la última píldora que escribí sobre la política y la estrategia española de innovación. Cuando haya que hacer estas inversiones inmensas en electrónica y en software, por favor, no os limitéis a ser solo usuarios de lo que otros fabrican y de lo que otros diseñan. Y ahora cito a Pedro en una entrevista que hizo hace poco. Tenéis que aspirar a ser actores, al menos en algunos de los sectores en los que podemos tener alguna ventaja competitiva. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, quiere decir que necesitamos conectar la ciencia con la innovación, con la industria, para que al menos en algunos de estos sectores podamos generar empleos de valor añadido en el volumen y la cantidad suficiente para poder mantener el estado del bienestar. Muy bien, muchas gracias. La siguiente cosa que vamos a elaborar, que no nos daba tiempo para publicar, es justamente ese último brochazo que nos deja Xavi, la enorme oportunidad que se genera con este enorme problema. No lo podemos ver solo como problema, lo tenemos que ver como oportunidad de inversión y de rentabilidad, porque ahí está nuestro futuro. Y acabaremos esta ronda de escrituras con una nueva propuesta de geovisión que deberá de ser coherente con todo lo que hemos dicho ahora.
Nos quedan 40 segundos y ya estamos, por lo tanto, acabados. Ya nos vamos y además vamos a ir a cambiar de asiento para escuchar a Antón Costas y a Pedro Mier hablando sobre lo divino y de lo humano. Eso va a ser un espectáculo seguro por lo que van a decir y cómo lo van a decir. Pero este grupo de gente que somos un poco inquietos, hemos estado ahí un rato escuchando todo el tiempo lo que nos contaban los que estaban aquí. Y resulta que hemos dicho, bueno, no está en nuestra agenda, no es lo que hemos dicho, no es para lo que nos han traído aquí, pero no nos vamos a poder resistir a decirlo. Y hemos elegido a Sara para que nos portavocee una cosa que nos ha llamado mucho la atención de lo que hemos oído ahí. Sara, y luego nos vamos. Sí. Bueno, yo la verdad es que sí, he compartido con mis compañeros esta mañana, no sé si me oís bien, sí, ahora sí. A ver, yo he estado hoy oyendo desde la mañana, yo ayer no pude estar, y la verdad es que he oído una potencia de la industria, de cómo va, un conocimiento incluso de personas muy relevantes del Ministerio de Transformación Digital. Y yo desde la Fundación ISEAC, mi tratamiento siempre es con administración, son nuestros clientes. Hacemos transferencia de conocimientos, les asesoramos, les ayudamos a diagnosticar, incluso tratamos de evaluar y de ayudarles a evaluar las acciones que acometen. Entonces, cuando oigo a la administración hoy estar hablando de cómo va a actuar con la empresa privada, con todos estos fondos, yo pienso, si se da la vuelta y mira lo que hay dentro, hay que reflexionar. La situación de la administración pública con todas las comunidades autónomas a nivel autonómico de gobierno, a nivel diputacional, a nivel de ayuntamientos, en esta situación, está absolutamente en las antípodas de donde estamos. Y me cuesta muchísimo ver el camino que pueden, cómo van a poder realizar este cambio para acometer la transformación digital a la que se nos obliga. Los fondos van a traer muchísimo dinero, van a tener que salir miles de convocatorias y la pregunta es, con la situación que tiene hoy la Administración, que creo que todos lo conocemos y ellos también lo conocen, ¿cómo van a hacer, mirando a su casa para adentro, no mirando hacia afuera, para canalizar esto? Esto lo tiene que partir de la Administración. Ellos van a ser quienes van a empezar a contratar, a licitar. El nivel realmente de formación digital de las personas y de capacitación es muy bajo, lo sabemos. Las posibilidades de contratar a personas capaces no es grande porque son muy difíciles todos los trámites de la contratación. Y lo que a mí hoy me venía a la cabeza era preguntarles, por favor, ¿ustedes cómo van a hacer para que desde la Administración todo esto pueda llevarse a la práctica? Bueno. Y esta era la reflexión que yo hoy quería. Como veis, contar. Es bueno para acabar, ¿no? Es bueno para acabar. Un solo minuto. Esto no es para nada, no vamos a poder. Esto no es para nada, un elemento, ¿cómo podría decir? Serio de reflexión si no hubiera estado precedido porque Ametic, en sus N versiones, a través de sus órganos de gobierno, a través de sus mecanismos de comunidad, ha dicho repetidas veces que este mecanismo necesitaba de un cambio radical. Y como lo ha pedido y lo ha dicho, nosotros nos atrevemos a decir como grupo de reflexión, ¿por qué no nos hacen caso? ¿Por qué nos piden que hagamos lo que no hemos pedido que hagan? Que es lo contrario. Sara, gracias por tu pildorazo. Nos vamos, señores.